Buenas tardes. Vamos a iniciar con nuestra clase de lo mundial y local en Apocalipsis, parte uno. Recuerden ustedes que para que nosotros podamos entender las profecías de Apocalipsis y también las de Daniel, necesitamos primero ir a lo local y entonces si nosotros entendemos las profecías que tuvieron un cumplimiento local, los mismos símbolos se están utilizando para decir que eso que tuvo un cumplimiento geográficamente local, con el mismo símbolo, ahora va a tener un cumplimiento geográficamente mundial o universal. Entonces, vamos a ver que eh, esta parte de lo mundial y local en Apocalipsis es de vital importancia para poder entender la profecía. Recuerden ustedes que las visiones de los profetas fueron formuladas en un ambiente local, allá en el Antiguo Testamento, y se amplían en la aplicación del Nuevo Testamento para mostrar eventos mundiales. Entonces, lo que los profetas dijeron en un ambiente geográficamente local en el Antiguo Testamento va a tener su cumplimiento geográficamente mundial en el Nuevo Testamento. Y un ejemplo de eso es, por ejemplo, la profecía de Babilonia. Babilonia es representada en Daniel 2 con uno de los metales en la cabeza, el oro. Y geográficamente local, esa profecía de Babilonia o el oro, que es un símbolo, representaba a Babilonia. Ahí su cumplimiento, como fue en el Antiguo Testamento, es geográficamente local, pero a Apocalipsis vuelve a utilizar esa misma figura de esa nación y trae en Apocalipsis a Babilonia, pero ya no es la Babilonia literal del Antiguo Testamento, sino que es la Babilonia espiritual o simbólica del Nuevo Testamento. Entonces, ahí en el Antiguo Testamento, su cumplimiento de la Babilonia literal fue geográficamente local, pero acá en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, su cumplimiento de la Babilonia espiritual, ya no literal, sino espiritual, su cumplimiento va a ser geográficamente mundial. Entonces, está utilizando una nación, la misma, Babilonia, solo que en el Antiguo Testamento su cumplimiento local y en el Nuevo Testamento universal, mundial. Entonces, eso es muy, muy importante. Ellos poseen una doble aplicación, una local y una mundial. Y acuérdense que hay profecías de tres, triple cumplimiento. Una local durante la nación de Israel. Todas las profecías, ya lo hemos mencionado en las clases pasadas, tenían que ver con el Israel literal, todas. Y por eso es que en el Nuevo Testamento se trae nuevamente Israel, pero ya no literal, sino espiritual y simbólica. Y entonces todas las profecías, así como se dieron durante los días de la nación de Israel, las profecías que faltan por cumplirse se van a dar durante los días de la nación de Israel, pero espiritual o simbólica. Entonces, una mundial durante la era de la iglesia espiritual de Israel. Ya su cumplimiento es mundial. Aquí, su cumplimiento en la nación de Israel, que era literal, fue local el cumplimiento. Y acá, en el Israel espiritual, que es toda la iglesia verdadera de Dios, su cumplimiento es mundial, universal. Entonces, esas diferencias hay que tenerlas en cuenta. Por ejemplo, tenemos el caso de sacerdotes ahí en Génesis 14:18. Habla de Melquisedec. Aquí está
la Septuaginta, ¿ok? Acuérdense que la Septuaginta está en griego, y entonces aquí es Melquisedec, rey Basileus, y miren lo que dice, Salem, de rey de Salem, y de ahí viene Jerusalén. Entonces dice, era Hierús, sacerdote, tú, Teú, del Dios, tú, Asistú, del Dios Altísimo. Acuérdense que esta palabra Dios, cuando nosotros la vemos en la Biblia, que en español se traduce como Dios, pero en el hebreo es Elohim y en el griego es Teos o Teú, como aparece aquí, que siempre se va a traducir, ya sea si está en el hebreo Elohim o en griego Teo, o en arameo Elá, se va a traducir como Dios. Pero este es un título que se le da a la divinidad. Entonces, cuando dice del Dios Altísimo, está hablando del Padre aquí, en eh, eh, cuando dice del Dios Altísimo. ¿Por qué? Porque el contexto nos está diciendo que luego Melquisedec va a ser una figura o era una figura de Cristo. Entonces, cuando encontramos nosotros la palabra teos, acuérdense que es un título que se le da a la divinidad. Ya lo que nosotros necesitamos saber es, bueno, ¿y a quién se está refiriendo? A veces se va a referir, como en este caso, al Padre, a veces al mismo tiempo se refiere al Padre y al Hijo, a veces al mismo tiempo se refiere al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esta palabra. Por ejemplo, cuando dijo Dios en Génesis, hagamos al hombre. Ahí Dios o la palabra teo se le aplica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, todo va a depender del contexto. Bueno, aquí lo importante es que Melquisedec era rey de Salem y era, perdón, sí, rey de Salem y era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Ok? Por eso es que Cristo, sacerdote y rey, rey de los judíos. Ahora miren, Apocalipsis 1:6. Fíjense, porque estamos diciendo que lo local y mundial en Apocalipsis. Entonces miren lo que dice aquí Apocalipsis 1:6. Acá Hierús o sacerdote literal, ¿ok? Es Melquisedec en el español, pero en el hebreo, digo griego, Melquisedec. Entonces, acá, en el Antiguo Testamento, literal, ¿ok? Local, rey de Salem, de Jerusalén, local. Pero acá en Apocalipsis se toma la figura a través de Hierús, y miren lo que dice, hieréis, y entonces dice, y nos ha hecho a nosotros rey, ¿ok? Rey, aquí ya no lo puse yo la traducción, pero realmente aquí es y nos ha hecho a nosotros, jamás a nosotros. Me faltó eso y aquí también me faltó y, porque caí es y, pero bueno, no hay problema, aquí yo se lo estoy traduciendo como en el original y lo que me faltó. Entonces aquí es y polleo, nos ha hecho a nosotros, que más es nosotros, vosotros. Y miren lo que dice, Basileían, la misma que aquí, Basileu, o sea, rey. Y entonces dice reyes acá, y hieréis, y sacerdotes. Ustedes se dan cuenta por qué acá es hieréis y por qué acá es hierús, porque aquí está en plural, perdón, en singular, y aquí está en plural. Aquí geográficamente local, literal, un sacerdote. Acá Juan toma esta figura de sacerdote y de basileía de el Antiguo Testamento. Y entonces Juan dice en el Apocalipsis, ya esta palabra reyes ya no es para literalmente Melquisedec, ahora es para la iglesia, el Israel espiritual. Acá ya no es Jerusalén, ya nosotros no somos reyes y sacerdotes de Jerusalén literal, sino la espiritual. Ahora somos sacerdotes para
Dios. Y cuando dice para Dios, pues está hablando para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. ¿Ok? Es un error pensar que esta palabra en el pensamiento hebreo bíblico es una persona. No. Dios en el pensamiento hebreo bíblico no es una persona, es un título que se le da a tres personas divinas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, cuando dice, nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, pues para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. ¿Quién nos ha hecho? El Padre. Ok, entonces ahí está. Y miren lo que dice mensajes selectos, tomo uno, y también en la Review and Herald en febrero 1890, el 18. Dice, fue Cristo quien habló a través de Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era Cristo, pero era la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Por eso dice del Dios Altísimo. Por eso le estoy diciendo que aquí el contexto en Génesis es al Padre. ¿Ok? Aquí Dios Altísimo se está refiriendo al Padre. Y a lo largo de todas las generaciones pasadas, Cristo ha hablado, Cristo ha guiado a su pueblo y ha sido luz, la luz del mundo. Entonces, ya Elena G. White deja claro, no era Cristo Melquisedec, era una figura humana, pero representaba a Cristo, pero no era Cristo. ¿Ok? Bueno, y manuscritos, página 48, dice, Dios llama a hombres vivos y activos y trabajadores. Y miren lo que dice, vosotros sois linaje escogido, citando 1 Pedro 2:9, y real sacerdocio. Noten ustedes, a la iglesia a nosotros nos llama sacerdotes. Ya no es literal, como Melquisedec o como Aarón y su descendencia. No, ahora es la iglesia, los sacerdotes. Por eso es que ya no hay esa figura de que como la iglesia católica romana lo toma. Nosotros tenemos sacerdotes porque en el Antiguo Testamento había sacerdotes, sí, pero allá era sacerdotes literales. Acá es toda la iglesia. Nación santa. ¿Por qué nación? Porque Israel era una nación. Entonces, por eso también se nos llama nación. Pero miran lo que dice el manuscrito, citando 1 Pedro 2:9. Dios llama a hombres vivos y activos y trabajadores. En cada iglesia necesitamos trabajadores semejantes a Cristo. Entonces está hablando de la iglesia, de las personas, ya en el cumplimiento de Apocalipsis. Entonces ven qué fácil es la profecía, ya cuando estamos en el Apocalipsis. Los creyentes comparten con el Señor los privilegios del ministerio y del servicio y también son designados como reyes, sacerdotes. En el comienzo de Apocalipsis vemos el principio de aquello que era local y literal, siendo empleado en un sentido espiritual mundial en conexión con el Salvador y su iglesia. Decíamos nosotros en la clase pasada que para poder entender las profecías de Apocalipsis, primero no tendremos que ir a lo local. Génesis habla de Melquisedec, un sacerdote de Jerusalén, rey de Jerusalén y sacerdote del Dios Altísimo, local. Pero ya cuando Apocalipsis lo menciona, ya no está hablando de él literalmente, ahora está hablando de nosotros como su iglesia en un sentido espiritual mundial, pero hablando de su iglesia. Entonces, eso es importantísimo. Por eso yo les decía, con estos principios echamos por tierra lo que la gente dice, no, es que el rey del norte, Daniel 11:40-45, es Estados Unidos, el del norte, y Venezuela, el del sur. Ok, está bien, pero dime dónde se encuentra geográficamente el cumplimiento local de el rey del norte diciendo que es Estados Unidos. Y dime dónde se encuentra geográficamente local el rey del sur diciendo que es Venezuela. Entonces, no existe en la Biblia tal profecía. Entonces no aparecen. Así que
para mí, esta clase que yo estoy compartiendo con ustedes es de vital importancia y especialmente esto de lo local y lo literal. Es más, el problema del malinterpretar Daniel y Apocalipsis está aquí, en lo local y lo literal. Nosotros queremos entender, perdón, lo local y lo mundial. Nosotros queremos entender lo mundial, pero la Biblia nos está diciendo, si quieres entender lo mundial, primero tienes que estudiar lo local, si no, no lo vas a poder entender y comprender. Entonces, es de vital importancia estas clases. Tenemos, por ejemplo, ahora en el Apocalipsis también lo que es el Armagedón. Ahora, ¿por qué Apocalipsis habla del Armagedón? Ah, porque allá en el Antiguo Testamento existió el Valle de Megido. Y entonces Juan lo trae acá al Apocalipsis. ¿Qué pasaba en el Valle Megido? Que es esta parte hoy en día. Aquí, bueno, aquí hay son ruinas, pero todo esto era el Valle de Megido en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasaba aquí? Donde Israel peleó con sus enemigos. Egipto fue uno de ellos, Siria fue otro de ellos. Y entonces allá en el Antiguo Testamento era geográficamente local. Y como Israel literal pasa a ser el Israel espiritual, Juan dice, ah, así como el Israel literal tenía enemigos, no, el Israel espiritual en el Nuevo Testamento va a tener enemigos y entonces va a luchar contra esos enemigos. Por eso es la figura del Armagedón. Entonces, ¿de dónde lo toma Juan? Miren, algunos expositores que no siguen este principio al estudiar el libro interpretan erróneamente los acontecimientos de Israel en el Apocalipsis. Entonces, cuando ven los expositores Armagedón, ¿qué dicen? Ah, es una profecía literal. Entonces, ¿dónde estaba el Valle Megido? Allá en el Medio Oriente. ¿Y qué pasaba ahí? Israel peleaba con naciones. Ah, entonces dicen ellos, el Armagedón es literal en el Apocalipsis. Y entonces va a ser una guerra. Y cualquier guerra que sucede en el Medio Oriente, allá estamos en el Armagedón. ¿De dónde sacan esa interpretación? De el método futurista, porque el método futurista se quedó en lo literal, se quedó en el cumplimiento literal. No, ahora el Armagedón tiene un cumplimiento simbólico, ya no local como allá en Israel, ahora es universal, geográficamente mundial. Entonces, era lo que yo les comentaba, los futuristas aplican de manera literal y local historias como el conflicto en Megiddo, basándose en jueces 4 y 5 sobre la lucha de Israel contra los reyes de Canaán. Entonces, ellos lo toman literal, pero las cosas literales, locales del Antiguo Testamento se usan para representar realidades mundiales relacionadas con Cristo, su iglesia y sus enemigos. Entonces, ya cuando nosotros vamos al Apocalipsis, Armagedón, acordarnos, para que yo entienda el Armagedón, tengo que irme a lo local, a lo literal, que fue en el Antiguo Testamento. Y ahora, en el Nuevo Testamento, ya no es literal, es su cumplimiento espiritual simbólico, pero universal, mundial. Y entonces es con Cristo, su iglesia y sus enemigos. Entonces es importante. Miren lo que dice el conflicto de los siglos, hablando del Armagedón.
Yo les he dicho siempre en cada clase, cuando me preguntan, pastor, ¿y qué comentarios podemos utilizar para poder entender mejor la profecía? Hay tres comentarios bíblicos, perdón, dos bíblicos. Uno, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hebreo, arameo y griego. Y el otro es el Espíritu de Profecía, que son para este libro forma parte del Espíritu de Profecía. Entonces, ¿por qué son buenísimos esos comentarios? Porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. Por eso son buenísimos. Entonces, miren, el gran día de Dios Todopoderoso está cerca y las naciones se enfurecen. La batalla de ese gran día de Dios está pronto a librarse. Pronto, dice, toda forma de mal, todo agente de Satanás será puesto en intensa actividad. ¿Qué quiere decir esto? Armagedón, todo agente de Satanás. Los poderes de la tierra serán sacudidos, Armagedón, por los engaños magistrales de Satanás, Armagedón, y multitudes serán llevadas a participar en la rebelión final contra Dios, rebelión final, Armagedón. El tiempo es corto, la crisis está cerca, Armagedón está ante nosotros. Entonces la pregunta es, ¿Elena G. de Guay está tomando el Armagedón literalmente o simbólicamente? Armagedón está ante nosotros simbólicamente, espiritualmente. Ella no está hablando de una guerra literal. Ella lo toma igual que Juan en el Apocalipsis, un símbolo que tuvo un cumplimiento local y va a tener ahora un cumplimiento universal. Entonces, los profetas solían mirar tanto el cumplimiento local en Palestina como las escenas mundiales del Armagedón. Algunos lectores ignoran el contexto antiguo y aplican de manera literal los eventos palestinos a las escenas finales. Entonces es un error que cuando nosotros estamos en Apocalipsis y vemos sacerdotes, vemos Armagedón, eh, literalmente no. Ya en el Apocalipsis es simbólico, espiritual. Ya no es en términos literal de Palestina, ahora es en términos espirituales y simbólicos de la Palestina, podemos decir, pero espiritual, Israel espiritual, Jerusalén espiritual, que es la iglesia. Entonces, Juan muestra cómo lo que antes tenía un significado local se interpreta ahora en sentido mundial, incluyendo personas. O sea, eso de lo local no solamente es con símbolos, con lugares, naciones, no, personas, eventos, lugares del Antiguo Testamento como Megiddo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se habla de Israel cuando estuvo en apostasía, el tiempo de Elías. Ah, bueno, toda esa historia ahora en el Nuevo Testamento es mencionada. Jezabel es mencionada. ¿Por qué? Porque Jezabel era una mujer y llevó al pueblo de Dios a la apostasía. Ah, bueno, la iglesia representada por una mujer, la iglesia falsa, lleva al pueblo de Dios a la apostasía. ¿Qué sucedió en Israel en ese periodo de Jezabel? No llovió. Por eso es que convocaron a los profetas verdaderos, Elías, para que lloviera. Entonces, ¿por cuánto tiempo no llovió? Bueno, primero, no llovió, sequía. Ah, bueno, en el Nuevo Testamento se trae eso del tiempo de Jezabel. No va a llover, va a haber sequía durante 1260 años. ¿Qué significa que no va a llover? El pan, que es la palabra de Dios, va a estar escasa. ¿Y por qué va a estar escasa? Porque no llueve. ¿Qué significa la lluvia? El Espíritu Santo. Y en ese periodo, 1260 años, se conoce en la historia universal como Edad Media, Edad Oscura. Ah, ok, ya. Allá tengo que entender lo local y acá en lo mundial, por eso no crean que nada más es de que a Juan se le antojó y al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo, que sean 1260 años de persecución, 3 años y medio. No, esos 3 años y medio es 3 años y medio literales de sequía en el pueblo de Israel, pero como allá era literal, acá pasa a ser simbólico. Entonces ya no son 3 años y medio literales, son 3 años y medio simbólicos,
1260 años. Luego, ¿qué pasó ahí en ese periodo? Bueno, después de que este, se cuenta la historia de Elías y Jezabel, ahí en esa misma historia aparece que Elías sale huyendo porque le tiene miedo a Jezabel. Ah, dice Elías, tercer Elías, primer Elías el literal, segundo Elías Juan el Bautista, tercer Elías nosotros, los que fueron perseguidos por la Jezabel, por la Roma papal. Jezabel representa a la Roma papal, a la iglesia católica romana, la Roma papal que persiguió al pueblo de Dios. Entonces, todo lo que sucedía, luego, pero es que acá no aparece en el Apocalipsis, no aparece directamente, pero sí indirectamente, porque Jezabel, mujer, representa a la iglesia y Acab, ¿qué representa? Acab representa el Estado. Entonces, ahí en Apocalipsis es la iglesia se une con el Estado. Entonces, ahí está Acab. Entonces, todo eso vuelve a aparecer. Elías, los 3 años y medio de sequía, Jezabel, el Estado, y ahora ya no va a tener un cumplimiento local, sino un cumplimiento geográficamente universal. Pero el cumplimiento geográficamente universal va a ser con la Roma, pero no papal, sino con la Roma escatológica. Entonces, Juan muestra cómo lo que antes tenía un significado local se interpreta ahora en sentido mundial, incluyendo personas, eventos, lugares del Antiguo Testamento. Bueno, eso ya lo habíamos leído. Vamos a ver el ejemplo de la muerte de Cristo. Miren, en Zacarías 12:10, tenemos que ir primero a lo local y lo local está en el Antiguo Testamento. Dice, y miraron hacia mí, a aquel a quien traspasaron, y harán duelo por él. El español traduce y harán lamento. Es una buena traducción, porque cuando tú estás de duelo, pues lloras y estás lamentándote. Entonces, es buena traducción. Cuando dice y harán lamento. Eh, y también harán duelo. Aquí está, miren. Safdú, harán duelo. Entonces, eso en relación con Cristo en su crucifixión. Pero Juan toma esto de Zacarías, que fue local, porque eso fue local allá en Israel, y el asunto de el lamento o el duelo lo toma en Zacarías 12:10. Aquí está en hebreo, pero aquí está en griego, que es la Septuaginta. Entonces, y dice igual, y mirarán hacia mí aquel a quien traspasaron y harán duelo sobre él en el griego. En el griego es pentesousin, harán duelo o se lamentarán. Y entonces Mateo 24:30 habla también de que se van a lamentar. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces se lamentarán. Cosontai. De viene también de aquí de la Septuaginta, miren. Aquí es Pentesusin, pero es la misma raíz. Y Mateo 24:30 también dice, harán duelo, pero aquí sí se traduce más como se lamentarán todas las tribus de la tierra. Bueno, eso que fue local en el Antiguo Testamento, eh, Mateo y Apocalipsis lo traen pero a un cumplimiento universal, mundial. ¿Por qué? Porque aquí Mateo está hablando, entonces dice, fanesetai, to semeion, tu juío, tu antropú. Entonces dice, en tu urano. Entonces aparecerá la señal, semellón es señal, tu juío del hijo, tu antropú del hijo del hombre, en tu urano, en el cielo.
Entonces aquí está hablando de la segunda venida. Y ya esto es geográficamente universal. Ya no va a ser local como cuando se lamentaron por la muerte de Cristo. Ahora aquí es universal que se lamenta. Entonces Mateo toma eso. Y Apocalipsis 1:7 también lo toma. Miren, lo mismo que Mateo. Cosetai, cosontai. Entonces, ¿qué dice Mateo? Los que lo traspasaron se lamentarán por él. Y dice, fuletes, gues, todas las tribus de la tierra. Entonces, eso que sucedió local allá, Juan y Mateo lo traen a un ámbito geográficamente universal. Los que lo traspasaron, ¿ok? Dice, harán lamento en la segunda venida de Cristo. Entonces, aquí viene la pregunta muy importante. Y cuando tomamos lo local y lo mundial, esto es sencillo. La pregunta es, ¿a poco los que los traspasaron a Cristo cuando Él murió van a estar vivos en la segunda venida de Cristo? Claro que sí. Ellos van a presenciar la segunda venida de Cristo. ¿Y cómo lo sabemos? Daniel 12:2 y 3. Daniel 12:2 y 3 habla de una resurrección especial. Permítanme tantito, aquí lo voy a buscar en la Biblia. Miren, Daniel 12:3, hablando de una resurrección especial. Dice Daniel, Ezequiel y Daniel. Miren, aquí se los voy a leer en Daniel 12:3. Acuérdense que Daniel 11:40 al 45 no ha, perdón, 11:40 al 12:1 al 3 no ha tenido su cumplimiento, va a tener su cumplimiento. Dice el versículo, ahí estoy en Oseas, Daniel 12:3, dice, el 2 es 12:2. Esto no ha tenido su cumplimiento todavía, ¿eh? El 2 ni el 1 ni el 3. ¿Qué dice el 2? Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. En español, muchos de los que están en las tumbas serán resucitados. Unos, y noten, muchos, no todos, algunos, dice el original, algunos serán resucitados. Unos para vida eterna, los buenos, y otros para vergüenza y confusión eterna. Malos, los que traspasaron a Jesús. Esto se conoce en la Biblia y en teología como una resurrección especial. Mucha gente dice, no, yo no creo en esa resurrección especial porque la Biblia no menciona la palabra resurrección especial. Pues no, porque ese es un término teológico que utilizamos. La Biblia habla de que muchos van a despertar, pero es lo mismo, resurrección especial. ¿Por qué especial? Porque estos que resucitan, por lo que dice la profecía, va a ocurrir cuando se esté pasando por la gran tribulación y resucitan ya para ver a Jesús venir por segunda vez. Por eso es que resucitan los buenos y los malos. De los buenos, ¿quiénes resucitan? Todos los que murieron de 1843 hasta el último que murió antes del sellamiento de Apocalipsis 7. Ellos son de los buenos y de los malos los que traspasaron a Cristo. Entonces, ¿para qué resucitan los buenos y los malos? Para ver a Cristo. El problema es que los malos solamente ven la segunda venida de Cristo y por eso se van a lamentar y vuelven a morir y vuelven a resucitar después del milenio. En cambio, los buenos ya no mueren. Ellos resucitan para vivir por la eternidad. Pero ese es otro tema que veremos cuando estemos ahí en Daniel capítulo 12. Bueno, Zacarías profetizó el lamento que sucedió en el país de Palestina cuando Cristo fue crucificado. Mateo y Juan aplican esa terrible, oscura pena como perteneciendo a los impíos en todo el mundo en el último día. Allá fue en Palestina local, pero acá en Apocalipsis, en la segunda venida, el lamento es, en la segunda venida de Cristo, su cumplimiento geográficamente universal. Así que el lamento de los impíos en ese día es declarado en Zacarías 12:2 como siendo
como el lamento de Adadrimón en el valle de Megiddo. Adadrimón era un lugar en Palestina. Este lugar estaba en el valle de Megiddo. Ya después, más adelante en estas clases, hay una clase especial para Adadrimón en Ezequiel. ¿Ok? Entonces ahí lo vamos a ver y en Zacarías. El valle de Megiddo posee la misma aplicación mundial que los otros factores citados del mismo pasaje por Jesús. Y, perdón, perdón, y por Juan en su descripción de los eventos mundiales que sucedan en el tiempo del segundo advenimiento. Ahora vamos con la iglesia mundial. Para entender la iglesia mundial, tenemos que primero entender la iglesia local, que era el Israel literal. Entonces, miren lo que dice Elena G. de White en Hechos de los Apóstoles. Se habla de Cristo como caminando en medio de los candeleros de oro, ahí en Apocalipsis, porque estamos en Apocalipsis nosotros. Entonces ahí aparecen los 7 candeleros de oro. Así se simboliza su relación con las iglesias. Entonces la pregunta del millón es, ¿y qué representan los candeleros en Apocalipsis? Ahí mismo en Apocalipsis está la respuesta, las 7 iglesias. Entonces, primero tenemos que ir a lo local, porque allá existían 7 candeleros, allá en el Antiguo Testamento, en el lugar santo. ¿Y por qué 7? Porque el 7 es plenitud, el número perfecto de Dios. Por eso no 8, 9, 10, no 7. Entonces, recuerden ustedes que en profecía los números indican cualidades, no cantidades. Entonces, son 7 candeleros, pues tienen que ser 7 iglesias. Está fácil interpretar el Apocalipsis. Aunque es el sumo sacerdote y mediador en el santuario celestial, se representa como caminando de aquí para allá en medio de sus iglesias en la tierra. Y la pregunta del millón es, ¿y quién es el representante de Cristo? Porque Cristo está en el cielo, visiblemente. Y aquí en la tierra, ¿quién es su representante y que anda caminando entre las iglesias? El Espíritu Santo, pero invisiblemente. Y en el cielo lo vamos a ver la iglesia otra vez, visiblemente. Entonces, es fácil entender la profecía. Deseo a todas las gentes, mientras Jesús ministra en el santuario celestial, es siempre por el Espíritu Santo el ministro de la iglesia en la tierra. ¿Ven? Eso lo dice también el G. de White, lo que yo les dije hace un momento. Está oculto a la vista, invisiblemente, pero se cumple la promesa que hiciera al partir. ¿Qué dijo Jesús? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero no literalmente él literalmente está en el cielo, en el lugar santísimo. En 1844 pasó a ese departamento. Y aquí en la tierra, el Espíritu Santo, de manera invisible. Aunque delega su poder a ministros inferiores, su reverencia vivificadora está todavía con su iglesia. Entonces ya en el Apocalipsis, cuando se habla de la iglesia, ya no es geográficamente local, sino que es geográficamente mundial. Por eso, las 7 iglesias, fíjense bien, las 7 iglesias son 7 iglesias literales, pero también al mismo tiempo, la iglesia de Éfeso es literal y simbólica. ¿Por qué literal? Porque literalmente existió la iglesia de Éfeso, del año 31 al año 100, más o menos fue el periodo de Éfeso, y existió esa ciudad, existe hoy en día, pero pues ya son ruinas, allá en lo que hoy es Turquía. Entonces, en Asia Menor, en esa parte del mundo. Entonces, las iglesias, literal, porque existieron. Pero es que estamos en el Nuevo Testamento y lo literal fue en el Antiguo Testamento. Bueno, pero estamos hablando que hay símbolos que al mismo tiempo son literales y al mismo tiempo son simbólicos, como es el caso de las 7 iglesias de Éfeso. Ahora, ¿por qué es simbólico? Porque el mensaje de la iglesia de Éfeso, ¿por qué es simbólico? Dice que ese mensaje es para todas las demás iglesias desde
el año 31 hasta después del milenio. Porque la iglesia de Éfeso no termina en 1840, perdón, la iglesia de la Odisea no termina en 1844. Esa continúa hasta la segunda venida de Cristo, el milenio y después del milenio. Es un error decir, iglesia de la Odisea. Bueno, aquí en la tierra, si lo dicen, iglesia de la Odisea, aquí en la tierra, de 1844 hasta la segunda venida de Cristo, correcto. Pero si decimos la iglesia de la Odisea sin hacer el paréntesis aquí en la tierra, entonces no va hasta 1844. La iglesia de la Odisea va hasta, ¿qué quiere decir la Odisea? Pueblo del fin. Entonces esa iglesia va hasta después del milenio y digo en el milenio y hasta después del milenio. Entonces ya no tiene fin esa iglesia. Aquí en la tierra sí, hasta la segunda venida de Cristo, pero sigue su otra periodo. Entonces, ¿por qué decimos que son simbólicas también? Porque ya después de que termina la iglesia de Éfeso, si ustedes leen, y no vamos a entrar ahorita en eso porque lo vamos a ver después, yo tengo una clase que es solo de las 7 iglesias. Entonces, dice cuando termina su mensaje que es para las iglesias. Entonces ya no está hablando en singular, está hablando en plural. Quiere decir que ese mensaje de la iglesia de Éfeso es para todas las demás iglesias aquí en la tierra desde el año 31 hasta la segunda venida de Cristo. Por eso es simbólica también. ¿Ok? Entonces no se vayan a confundir ahí en eso que estamos mencionando. Entonces el Espíritu Santo está oculto a la vista, pero se cumple la promesa que Jesús dijo. Aunque delega su poder a ministros inferiores, su presencia vivificadora está todavía con su iglesia. ¿Cómo? Su presencia a través del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la divinidad o la deidad. Entonces, los 7 candelabros del antiguo santuario son usados para representar los 7 periodos de la iglesia mundial. Ahora, ¿por qué los 7 candelabros? Porque los 7 candelabros estaban en el templo, en el santuario, y el templo, el santuario, ahora es la iglesia espiritual. Y por eso es que se usa esa figura para hablar del santuario. Pero, perdón, se utiliza la figura de los candelabros para hablar de la iglesia. Pero no lo podríamos entender. Ay, ¿por qué no utilizó la figura mejor para hablar de la iglesia de cualquier otra figura? Ah, porque la de los candelabros, porque estaba en el santuario, en el templo, y ahora somos nosotros el templo. ¿Ok? Entonces, las 7 ciudades en Asia en las cuales estaban localizadas las 7 iglesias simbólicas, es lo que yo les decía, simbólicas, representan la actividad mundial durante 7 periodos de esta era. ¿Por qué también simbólica las 7 iglesias? Porque estamos en la era del Nuevo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento puede ser literal y simbólico. Y en el Antiguo Testamento también podía ser literal y simbólico al mismo tiempo. Pero te estaba anunciando lo simbólico en el Nuevo Testamento para decir que eso que estaba anunciando simbólicamente iba a tener su cumplimiento en el Nuevo Testamento, literalmente, perdón, simbólicamente. Entonces, Apocalipsis 2:14, una descripción de la apostasía en la iglesia cristiana, está basada en la experiencia de Balaam. Miren, cuando nosotros vamos a Apocalipsis 2:14, encontramos la historia de Balaam. Miren, aquí, ahorita les digo, Apocalipsis, aquí está, 2:14. Dice el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes a algunos que sostienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a incitar a los israelitas a comer cosas sacrificadas. Entonces Balaam enseñó a Balac a incitar a los israelitas. ¿Quién era Balaam? Balaam pues era eh, el profeta, y Balac era el rey de los moabitas. Entonces se trae esa historia en Apocalipsis, la figura de Balaam y de Balac, para hablar de la apostasía en la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Por qué se trae esa historia? Porque resulta que entre Balaam y Balac, entre el profeta de Israel y el profeta de Israel,
representaba a la iglesia, pues del profeta de Israel. Y el rey de los moabitas representaba el Estado. Entonces hubo una apostasía, hubo una unión entre la iglesia y el Estado. Ah, bueno, esa historia se trae que tuvo su cumplimiento geográficamente literal en el Israel literal, ahora, porque entre Balac y Balaam llevaron a Israel literal a la apostasía. Hicieron una fiesta, convocaron a algunos que quisieron y fueron, murieron y entonces entraron en apostasía. Bueno, eso mismo dice va a suceder, pero acá en el Nuevo Testamento su cumplimiento de la apostasía va a ser geográficamente universal en la iglesia cristiana, el Israel espiritual. Entonces, la apostasía papal que trae las costumbres y prácticas de los antiguos adoradores del sol dentro de la Iglesia Cristiana Mundial encuentra su analogía local en la introducción de Jezabel en Israel, en el país de Palestina, de las mismas costumbres y prácticas de adoración al sol. Entonces, también esa apostasía tuvo que ver con el asunto de la adoración al sol. Eh, Jezabel era una adoradora del sol, el rey de Moab, un adorador de el sol. Entonces, otra cosa muy importante, el profeta de Israel era moabita, pero Dios lo llamó para que fuera, él no era israelita, él era moabita. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Que el que lleva a la apostasía al pueblo de Dios sale dentro del mismo seno del pueblo de Dios, como sucedió con el profeta. Ese es muy, muy importante. Entonces, así como Jezabel indujo a la adoración al sol, bueno, a nivel mundial el Apocalipsis está hablando de una marca de la bestia, que es el día domingo, pero ahora ya su cumplimiento va a ser universal. Lo mismo con Daniel, allá la estatua, su cumplimiento te obligan a adorar en domingo la estatua, la imagen, pero su cumplimiento es local, con Babilonia literal. Acá Juan toma eso mismo y entonces dice que va a haber un decreto de ley dominical que te van a obligar, pero ya su cumplimiento no va a ser local, va a ser geográficamente universal con la Babilonia espiritual. Entonces, tenemos por último, ya para terminar esta clase, los cuatro caballos de Apocalipsis, con sus cuatro jinetes. Y entonces, decimos nosotros, bueno, dicen los futuristas, esto es guerra, porque el primer caballo trae flechas, arco, luego acá la espada y el blanco, bueno, el blanco, dicen los futuristas, representa a los reyes, que ellos cuando ganaban la victoria se vestían de blanco, entonces ya estaban hablando de guerra. Luego dice el rojo, pues sangre, y la espada también, los reyes, los emperadores. Los emperadores se vestían de blanco cuando venían de una victoria y entraban por la ciudad y todo el mundo les aplaudía. Entonces ellos dicen, aquí está hablando de guerras, los futuristas. Luego el caballo negro, a oscuridad, porque después de que pasó la guerra viene oscuridad, tiniebla. Y luego acá el caballo pálido, la muerte. Entonces ya, destrucción. Todo esto lo relacionan con eh, literal, todos los caballos. Ahora, aquí en los cuatro caballos y los cuatro jinetes están dentro de los siete sellos. Entonces, si las siete iglesias es el periodo de la iglesia cristiana en la tierra desde el año 31 hasta la segunda venida de Cristo, quiere decir que bueno, no quiere, sí, quiere decir, y está en la Biblia y está comprobadísimo, que los siete sellos son la historia de la iglesia cristiana. Las siete trompetas, la historia de la iglesia cristiana. Y la pregunta es, ¿y por qué si ya Apocalipsis habló de las siete iglesias?
Si habló de las 7 iglesias para contarnos la historia de la iglesia cristiana, ¿por qué otra vez va a hablar de los 7 sellos? ¿Y por qué otra vez va a hablar de las 7 trompetas para contar la misma historia? Ah, porque recuerden ustedes que hay un principio de la repetición y ampliación. Se repite la historia, pero en los 7 sellos más ampliada. Se repite la historia en las 7 trompetas, la historia de la iglesia cristiana, pero más ampliada. Entonces la pregunta es, ¿y qué representan los caballos, los 4 caballos y 4 jinetes del Apocalipsis? Bueno, ahí les va. Tendríamos que ir al Antiguo Testamento. Resulta que Zacarías ve también 4 caballos. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a los jinetes. Así que no se vayan a perder la clase de los 7 sellos. Es solo una clase. No, cuando digo una clase no es que una sola, sino que de los 7 sellos se hace toda una clase, pues una materia, pues la materia se llama los 7 sellos. Y entonces son como unas 100 clases que vamos a tener de los 7 sellos. Bueno, para que yo pueda entender los 4 caballos del Apocalipsis, Zacarías habla de 4 caballos también, de uno blanco, de uno rojo, de uno negro y de un color. El español dice amarillo, pero aquí es pálido. Este caballo es pálido, es la palabra que utiliza. Bueno, Zacarías está hablando de estos. Ahora, estos caballos, dice Zacarías, se utilizaban como mensajeros. Entonces, Juan retoma la figura de los caballos de Zacarías y dice, estos representan a la iglesia porque son mensajeros en la iglesia está representada como llevando el mensaje al mundo. Entonces, tenemos el primer caballo, la iglesia pura, por eso el caballo es blanco. Y el jinete que va montado, Cristo Jesús, de acuerdo a Apocalipsis 19. Ahí está la interpretación. No me voy a meter en eso porque lo vamos a ver después. No se pierdan esa clase que les digo de los 7 sellos. Luego las flechas, el poder de el evangelio. Por eso aquí, flechas. Luego el caballo rojo. Bueno, este periodo es el periodo de la iglesia llevando el mensaje, porque los caballos son mensajeros. Es el periodo de la iglesia cristiana, de la iglesia pura, la iglesia de Éfeso, del año 31 al año 100. Luego, después viene la iglesia de Esmirna, es la iglesia perseguida. Bueno, después de la iglesia de Éfeso, que está representada con el caballo blanco, la iglesia pura, viene la iglesia perseguida, por eso color rojo, sangre, por eso el jinete lleva una espada, porque mataron a la iglesia, fue perseguida en ese periodo, del año 100 al año 313. Después viene después de Esmirna viene Pérgamo y Tiatira. En Pérgamo es donde empieza la apostasía. Acuérdense que es Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Luego sigue Pérgamo. En Pérgamo es donde viene la apostasía. Y entonces, en ese tiempo la iglesia está representada con un caballo negro. ¿Por qué? Porque es el periodo de la edad oscura, desde el año 538 a 1798, pero ya empieza en la iglesia de Pérgamo en el 313 ya empieza la apostasía. Entonces, y aquí la iglesia es perdón, aquí lleva una balanza. ¿Por qué lleva una balanza? Porque se pesa el trigo, la cebada. La cebada y el trigo es símbolo del pan en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir? Que iba a estar escaso el pan, la palabra de Dios, en este periodo de la edad oscura, la edad media, por eso el caballo negro. Entonces, en este periodo la iglesia iba a tener falta de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia quitó la palabra de Dios y no la podía leer el pueblo. Entonces los valdenses, albigenses, en este periodo escaseaba la palabra de Dios y ellos llevaban entre su ropa rollitos de la Biblia y al que creían que era susceptible le regalaban un pedacito, un rollo de la Biblia. Es lo que está indicando. Luego el caballo pálido, el periodo de las persecuciones de la iglesia también cristiana. Entonces, no están hablando de guerras literales aquí, está hablando de la historia de las 7 iglesias. Entonces, los primeros 4 periodos concuerdan
con los periodos de las primeras 4 iglesias, pero no son 4, son 7, por eso 7 iglesias y 7 sellos. Entonces es importante esto no lo entendemos si no nos vamos allá al Antiguo Testamento. Ah, es que son caballos, los emperadores, los reyes utilizaban caballos en las guerras, pero los caballos no solamente en el Antiguo Testamento se utilizaban para las guerras, se utilizaban para llevar mensajes, eran mensajeros. Ah, es que aquí hay uno con flecha. En el Antiguo Testamento eran en las guerras las flechas, en las espadas también. Luego había muerte. Luego, pues ya, calamidad aquí, la muerte. Por eso el jinete, miren, así como no, es el periodo en que la iglesia iba a pasar por una muerte, podemos decir, porque se le quitó la palabra de Dios, muerte espiritual, pues. Algunos, no todos, porque los valdenses y albigenses, ellos nunca murieron espiritualmente, pero en su mayoría, pues. Entonces, eso significa, no, que guerras. Ah, es que los emperadores y los reyes, cuando ganaban una victoria, venían montados en su caballo y vestidos de blanco, o venían vestidos con su espada. No, ay, a mí no sé, me desespera cuando alguien interpreta así la profecía. Primero vete a lo local, al Antiguo Testamento, y mira por qué Juan está utilizando estos caballos, porque allá en Zacarías se utilizan también los mismos caballos, y por eso Juan, para representar el periodo de las iglesias, está utilizando los mismos caballos, de los mismos colores. Cuando lleguemos se van a sorprender ustedes, los mismos colores los utiliza Zacarías, ¿ok? Entonces, el caballo blanco, triunfo de la iglesia primitiva y la difusión del evangelio. El rojo, corrupción y violencia, resultante de la unión de la iglesia y el Estado. El negro, oscuridad moral y decadencia espiritual. El pálido, muerte, persecución y martirio bajo el poder persecutor. Por eso es que en el caballo blanco, en el caballo pálido, el caballo representa a la iglesia. El jinete es la muerte. ¿Por qué? Porque fue el periodo, desde aquí empezó la corrupción y la violencia y la unión del Estado con la iglesia, pero acá con el negro y el pálido fue el periodo de los 1260 años, en la Edad Media o la Edad Oscura, del 538 a 1798, decadencia espiritual y también persecución y muerte. Qué fácil es entender la profecía. La verdad, lo más fácil es la profecía. Cuando tenemos estos principios. Cuando no, va a ser lo más difícil. ¿Qué dice Elena G. de White de Daniel y Apocalipsis en 1909? Dice, los 7 sellos, por lo tanto, vean lo que ella dice. Por eso me gustan estos comentarios de Elena G. de White. Los 7 sellos, ahí están los 4 jinetes en los 7 sellos. Los 4 jinetes están en los primeros 4 sellos, pero los 7 sellos abarcan todo un cierto tipo de acontecimientos extendiéndose hacia abajo. Los sellos señalan eventos de carácter religioso y contienen la historia de la iglesia. Más facilito, Elena G. de White. Desde la apertura de la era cristiana hasta la venida de Cristo. Esto que dice Elena G. de White, yo se los dije a ustedes, pero con otras palabras. Yo les dije, los 7 sellos es la historia de la iglesia cristiana desde el año 31 hasta la segunda venida de Cristo aquí en la tierra. Es lo mismo que está diciendo Elena G. de White. En otras palabras, la historia de la iglesia. Otra de las cosas que a mí me desespera es que muchos dicen, no, es que no sabemos cómo interpretar los sellos, porque Elena G. de White no habló de los 7 sellos. ¿Cómo no? Habló y mucho, solo que ella no dice, ahí les va, primer sello, segundo sello, tercer sello. No, ella, cuando nosotros leemos sus escritos, y entonces ella está comentando de que escaseó el pan, escaseó la palabra de Dios. Ah, tercer sello, el jinete que lleva la balanza, la edad media, la edad oscura. Entonces, habló mucho de los sellos.
Otros, no, es que no tenemos un consenso de las trompetas como iglesia, porque Elena G. de White no habla de las trompetas. ¿Cómo no? Y demasiado, porque las trompetas es la historia de la iglesia cristiana. Miren, ustedes se van a dar cuenta cuando lleguemos a los 7 sellos, que es una clase como de 90 clases, cuando lleguemos a las 7 trompetas, que también esas son más de 100 clases que vamos a tener, se van a dar cuenta que en cada sello y cada trompeta, Elena G. de White comenta y demasiado. Y entonces escucho yo decir personas, no, es que no hay un consenso, porque Elena G. de White no habla de las 7 trompetas. Bueno, a veces uno también se molesta, ¿ok? Así que perdónenme y discúlpenme. Los 4 caballos del Apocalipsis simbolizan la obra de la profesa iglesia de Cristo en diseminar la historia del Evangelio al mundo. En estos símbolos podemos ver la batalla que tuvo la verdadera iglesia y que aún tiene la Babilonia espiritual. Entonces, la base de esta visión se encuentra en Zacarías. Es más, vayan, pero ya eso personalmente cada quien hágalo. Aquí está. Vayan a Zacarías 1 del 8 al 12 y 6 1 al 6 y van a ver que Zacarías habla de los mismos, de los mismos caballos 4 y de los mismos colores. Muchos me han preguntado, profe, pastor, ¿y por qué nada más 4 caballos? ¿Por qué no 7? La respuesta es fácil y sencilla, porque Juan está tomando la historia de la iglesia cristiana de el Antiguo Testamento, utiliza la figura de los caballos y los colores de los caballos. Pero resulta que en el Antiguo Testamento, acuérdense que todo lo que era en el Antiguo Testamento va a ser en el Nuevo Testamento, pero lo mismo, no va a cambiar. La diferencia es que allá era local y acá va a ser universal. Entonces, ¿por qué nada más 4 y no 7 si son 7 sellos? ¿Y por qué nada más 4 caballos? Fácil, porque Zacarías solamente habla de 4 caballos, no habla de 7 caballos. Por eso es que Juan solamente habla de 4. Entonces, todas las respuestas están en la Biblia, pero Zacarías tuvo una visión de caballos coloridos, los mismos caballos, perdón, los mismos colores. Entonces, Israel había sido llevado a Babilonia y no había sido liberado de la esclavitud o impedimento de esta última. Dios animó a su pueblo a que lo miren a él para que conduzca a la última y completa victoria contra Babilonia. Aquellas cosas que pertenecieron al Israel literal y a la Babilonia literal son empleadas en el Apocalipsis en conexión con la batalla mundial entre el Israel espiritual y la Babilonia espiritual. ¿Por qué 4 caballos ahí? Ah, porque Zacarías, con esos, por eso le digo, lean el capítulo ahí que aparece y los versículos, pero todo el capítulo se van a dar cuenta que Zacarías está hablando de la guerra contra el Israel literal y Babilonia. Dios los libra de la esclavitud. Ahí en esa historia de Zacarías donde aparecen los 4 caballos está Babilonia literal y el Israel literal. Ah, Juan dice, acá en las 7 iglesias estamos hablando del Israel literal. Por lo tanto, vamos a traer esas figuras de los 4 caballos y vamos a hablar ya no del Israel literal, sino del Israel espiritual. Y los 4 caballos representando los jinetes, no el primero, sino los otros que traen muerte y decadencia. Entonces, están representando por lo que el pueblo de Israel espiritual iba a pasar. Así como Babilonia los mantuvo esclavos, entonces el pueblo de Israel por la Babilonia espiritual, que es la Roma papal, iba a pasar por un periodo también difícil. Entonces, no, hombre, es muy bonito cuando nosotros tenemos estas clases antes de entrar a lo que es la profecía bíblica. Bueno, Jehová te bendiga y te proteja. Haga Jehová resplandecer su rostro hacia ti y tenga gracia contigo. ¿Ok? Gracias y Dios les bendiga.